Estructura y superestructura económica. Modos de producción. El motor de la historia es la lucha de clases. Karl Marx. Formación social y sus estructuras. La superestructura es la suma de la estructura jurídico-política que se basa en la forma de gobierno constitucional, leyes, grupos de poder, partidos políticos, grupos de presión o sindicatos. Y la estructura ideológica, donde entra la educación, medios masivos de comunicación, religión, cultura o ciencia. Tiene una base económica o infraestructura. La totalidad o formación social de las tres estructuras es el Estado. Un modo de producción es la forma en la que una sociedad, con el fin de satisfacer sus necesidades, idea una manera de organizar su actividad económica, todo alrededor de la producción de bienes, servicios, consumo y la distribución de los mismos entre sus miembros. El primer modo de producción del cual tenemos conocimiento es el comunismo primitivo, el cual se dio en la fase del Paleolítico. En su estructura económica, las relaciones sociales de producción eran de carácter colaborativo. No existía la explotación puesto que no había clases sociales, incluso se comenzaba a forjar el concepto de familia. La fuerza de trabajo era la energía del nómada que invertía en las actividades productivas. Dentro de los objetos de trabajo de sus medios de producción se encontraban los palos y piedras, que poco a poco se fueron perfeccionando, dedicándose así a la cacería, pesca, recolección, inclusive la agricultura, cultivando comunas individuales de la sociedad primitiva. Aquí debemos recordar que dependían de la naturaleza, por lo que estaban en constante búsqueda de climas favorables. En la antigüedad los climas variaban demasiado, por lo que debían de buscar un clima que se adaptara a sus necesidades. Al final del día, los frutos obtenidos eran repartidos equitativamente. Ahora vamos a su superestructura jurídico-política. Las personas tenían los mismos deberes y derechos, las propiedades eran comunes, no existía la propiedad privada. Las formas de gobierno primitivas se formaron luego de la evolución del hombre en las organizaciones sociales, donde alguien era líder de algún tipo de tribu. Seguimos con la superestructura ideológica. Su progreso iba mejorando conforme aprendían nuevas cosas. Hubieron grandes avances, como el fuego. Con el desarrollo de las fuerzas productivas, aparece la sociedad esclavista en Roma. Es un sistema social que se fundamenta en la esclavitud como régimen social. El esclavismo también indica el modo de producción que se basa en el trabajo forzado de la mano de obra, que solo recibe a cambio lo necesario para subsistir. Este modo de producción se desarrolló en la etapa del Neolítico. Empecemos con su estructura económica. Las relaciones sociales de producción eran de explotación, algo que llamamos explotación del hombre por el hombre. Las fuerzas productivas son la tierra, ya que la agricultura comenzó a desarrollarse grandemente. La fuerza de trabajo es la energía del hombre esclavo que está a merced del esclavista. En sus medios de producción desarrollaron e inventaron nuevas herramientas y métodos de agricultura, dedicándose a la ganadería, comercio, minería, construcción y alfarería. Empecemos con su superestructura jurídico-política. Se da la primera división de clases sociales, la clase dominante y los dominados, o esclavos y esclavistas. Los estados se fueron formando manteniendo medidas de represión esclavista.
El esclavismo es una condición en la cual una persona, hombre o mujer, es propiedad de otra. De un amo, el esclavo es libre de tomar decisiones, no tiene derechos y son explotados cruelmente. Su superestructura ideológica. Como consecuencia de los trueques, se generaron nuevos cálculos de valor, de tal suerte que desarrollaron conocimientos matemáticos, astronómicos, mecánicos y tuvieron avance en artes y ciencias. Más adelante se tuvo la necesidad de un sistema de cambio, por lo que se inventó la moneda como sistema universal de cambio. El desarrollo de la forja de hierro, la aparición del arado de hierro, el telar y nuevos instrumentos de trabajo dieron origen al feudalismo. Iniciemos con su estructura económica. Las relaciones sociales de producción siguen siendo de explotación. El esclavo, ahora convertido en mozo, se le da un mejor trato, pero lo siguen oprimiendo económicamente. Las fuerzas de trabajo son la energía del campesino puesta al servicio de la producción agrícola, y las fuerzas productivas son las tierras. Debemos recordar que las tierras son propiedad del feudo, y los campesinos pagan una renta al feudo por trabajar esas tierras. En los medios de producción se inició con el uso de arado con punta de hierro, el barbecho y diversas herramientas de labranza. La actividad económica fue la agricultura, donde se perfeccionaron las técnicas de irrigación. Ahora pasaremos con su superestructura jurídico-política. El poder de la Iglesia Católica en las relaciones de poder fue fundamental, a tal grado que algunos señores feudales eran elegidos por el poder divino vía los sacerdotes. Los señores feudales eran de la nobleza y los siervos son campesinos. A cambio del juramento de fidelidad y dar servicio militar al rey, él cede una parte de tierra a un vasallo. En su superestructura ideológica hubo educación en la corte señorial y el arte militar para hijos de vasallos únicamente. Con el surgimiento de comercio, nuevos oficios y conocimientos, se originó el surgimiento del capitalismo. El capitalismo se basa en la propiedad privada como motor de crecimiento económico. Iniciemos con la estructura económica. Las relaciones sociales de producción son de explotación al asalariado. La fuerza de trabajo son las actividades de hombres y mujeres, y las fuerzas de trabajo son las propiedades privadas del capitalista. Aquí se da una relación de carácter de explotación entre la burguesía y los obreros. Los medios de producción se dividen en tres formas. La producción artesanal, en donde el artesano fabrica sus propios productos y los vende. La manufacturera, donde una persona se especializa únicamente en la fabricación de una pieza de algún producto. Y la industrial. Los medios de trabajo se resumen a las máquinas, equipos y herramientas. Los objetos de trabajo son las materias primas industrializadas de carácter privado. Los dueños del capital se apropian del excedente de los trabajadores, llamada plusvalía. Pasaremos con la superestructura jurídico-política. Orden social capitalista en donde la burguesía o capitalistas son los dueños de los medios de producción y el proletariado las fuerzas de trabajo. Superestructura ideológica. La ideología moderna alienta la libertad individual y hace a cada individuo responsable de su situación económica, pero los obreros carecen de toda posibilidad de liberarse de su situación. Actualmente este medio de producción se sigue utilizando en algunos países como Estados Unidos.
Los cambios ideológicos y políticos dieron paso al modo de producción socialista. Iniciemos con la estructura económica. Las relaciones sociales de producción son de colaboración. Las relaciones se dan para el propio desarrollo en sociedad. La fuerza de trabajo es de colaboración entre la sociedad. Los medios de producción están a cargo del Estado y los medios de trabajo son máquinas, equipos y herramientas. Las materias primas son de tipo común. Desaparece la propiedad privada y la explotación. Sistematiza la economía nacional y desaparece la anarquía de producción. Este modo de producción, socialismo, es opuesto al capitalismo, absolutamente en todo. Pasaremos con la superestructura jurídico-política. Se desarrollaron formas cada vez más democráticas de organización. Superestructura ideológica. El acceso cada vez mayor de personas al arte, ciencias y otras manifestaciones fue mayor, pues el Estado es el encargado de proveer la educación. El socialismo recibe un gran impulso de la teoría marxista, que desprende el socialismo de todo idealismo moral y político, y lo fundamenta como una necesidad para el desarrollo del presente periodo tecnológico. En la presente tabla se muestran los modos de producción y sus características. Modo de producción, relaciones sociales de producción, tipo de propiedad, clases sociales, actividad económica. Comunidad primitiva. Se cultiva la propiedad de las comunas individuales de la sociedad primitiva. Solían estar en grupos para la caza y la pesca. Tipo de propiedad. Las personas tenían los mismos deberes, ya que no existía la propiedad privada. Las propiedades eran de todos y eran muy colectivos entre sí. Clases sociales. No hay ninguna clase social, ya que no existía la propiedad privada. Al existir la propiedad privada quiere decir que alguien tiene un estatus mayor al de alguna sociedad para poder ser dueño de algo, o sea, si es dueño del medio de producción, es propiedad privada. Y aquí no, era todo colectivo y los medios de producción eran de carácter común. Actividad económica, cacería, agricultura y pesca. La materia prima se basa en lo que la naturaleza les proveía. Esclavismo. Los dueños de los medios de producción son los esclavistas y los trabajadores para los medios de producción son los esclavos. Tipo de propiedad. La tierra, instrumentos, objetos de trabajo. Incluso el mismo esclavos le pertenecen al esclavista. Es propiedad privada. Clases sociales, dominante y dominadas, o esclavista y esclavo. Actividad económica, agricultura, ganadería, comercio, oficios de alfarería, minería y construcción. En este modo de producción prevalecían los tratos deshumanizados, ya que el esclavo era explotado, dándole solo lo necesario para poder subsistir. No tenía derechos, ni voz, ni voto. Algunas personas podían pagar su fianza y salir, pero con mucha suerte se podía hacer eso. Feudalismo. Producción de bienes materiales por parte de campesinos explotados. Al esclavo, ahora convertido en mozo, se le dio un mejor trato, pero eso no cambió las cosas. Tipo de propiedad privada. Clases sociales. Los feudales, el dueño de las tierras en las que se trabaja, y los siervos, dueños de instrumentos de labranza, quienes pagan una renta al feudo por trabajar sus tierras. La actividad económica se basa principalmente en la agricultura y la ganadería. Capitalismo. Siguen siendo relaciones de explotación con base en la propiedad de los medios. Dicha explotación se convierte en plusvalía. Son las utilidades, mismas que son propiedad de los dueños de los medios de producción, entre otras. Desigualdad social y de oportunidades. Tipo de propiedad privada. Con el tipo de propiedad nos referimos a privada cuando el dueño de los medios o modos de trabajo es una persona, un capitalista o alguien millonario. Cuando es social se refiere a que le pertenece al Estado. Clases sociales.
la burguesía, los dueños de los modos de producción, y el proletariado, que son la fuerza de trabajo. Actividad económica, agricultura, comercio, industria, ganadería y artesanías. Ahora vamos con el socialismo. El socialismo es un modo de producción que surge como una contradicción al capitalismo. O sea, el socialismo es lo opuesto completamente al capitalismo. El socialismo es de carácter social. El dueño de los medios de producción son todos los individuos de la comunidad, obviamente representadas por el Estado, y la producción se realiza en beneficio y progreso de todos, de la sociedad por igual. El tipo de propiedad es social o común. Todos los medios de producción y modos, la materia prima le pertenecen al Estado. Clases sociales. La única relación entre clases que hay es entre el Estado y el pueblo, pero el trato es igualitario y las ganancias son iguales para todos. Actividad económica, agricultura, comercio, industria y ganadería. Los modos de producción que en décadas recientes tuvieron un fuerte impacto fue el capitalismo, representado por Estados Unidos, y el socialismo, representado por la URSS. Ambas potencias tuvieron como que rivalidad por ver cuál era el mejor modelo económico a seguir. Mas sin embargo, con la desintegración de la Unión Soviética, la liberación de sus zonas de influencia y la transformación de su economía al modelo capitalista, dio la impresión de que el único modelo económico exitoso era el capitalismo y que el triunfo de la Guerra Fría correspondía indiscutiblemente a los Estados Unidos. Este fue un trabajo presentado por Álvarez Ramírez, Rodrigo Antonio, Domínguez Rojas, Brian Uriel, Velázquez Cortés, Joaquín, Olague Romero, Alison Rachel, Romero García, Néstor Honorio. Somos del grupo 3IMG y es para la materia de Entorno Socioeconómico de México.